Cuando el Señor Jesucristo vino aquí al mundo, tomó cuerpo humano para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y vino a enseñarnos a rendir nuestra vida a Dios. Vino a enseñarnos a tener con claridad que el Espíritu sí puede doblegar a la carne. Y una de las cosas que Dios pide que nosotros estemos trabajando en nuestra propia vida es precisamente que debemos de cuidar nuestro testimonio acerca de a quién pertenecemos. Aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23, dice lo siguiente, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. ¿Cuál es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde estamos aquí en Romanos capítulo 12. ¿Por qué? Porque nos está hablando de una situación en la cual nosotros tenemos que caer en cuenta, pues que Dios nos está pidiendo, en este caso, la pluma de Pablo está diciendo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ciertamente, yo sé que aparentemente Pablo es el que está tocando esta situación, hablando de su ruego, pero Pablo fue inspirado por el Espíritu de Dios para decir esto. Y entonces podemos entender que el que está pidiendo, el que te insta a vivir de una manera apartada para el uso de Dios, es Dios mismo. Pablo está tocando aquí una cuestión de necesidad que él conoce perfectamente porque la naturaleza humana es un conflicto constante. Es una situación que rápidamente se aparta de lo espiritual, que rápidamente se mete en lo carnal, que rápidamente se deja llevar por los pensamientos, por las emociones, por la manera en que se está viviendo, por las tensiones que se están sintiendo, por la situación que está afectando su propia manera de pensar. Y entonces en esos momentos se olvida uno de lo espiritual y se vuelve uno carnal. Pero Dios nos enseñó a través de Cristo que sí se puede sujetar a la carne al espíritu. ¿Y cómo lo hizo? A través del Señor Jesucristo. Dios nos pide que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y dice que así como estuvimos viviendo en el mundo y causando daños y haciendo desórdenes y teníamos en nuestra mente todo tipo de conflictos para tratar con las personas, ahora comencemos a llevar a cabo las cosas de una manera totalmente distinta. Dios nos habla aquí a través de su misericordia. Dios nos buscó, nos salvó, nos guarda, somos suyos y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos los que nos hemos entregado a Él de todo corazón. Y siendo que así es el asunto, la pregunta es la siguiente. ¿Quiere usted presentar su cuerpo en sacrificio vivo? ¿Quiere usted? Porque si no quiere, no se puede. Dios necesita de usted esa respuesta. Dios está pidiendo de usted que sea usted el que decida. Vamos a orar para pedir a Dios su ayuda y que nos guíe en estos pensamientos. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso y bueno, te pido tu ayuda, tu dirección, sabiduría, discernimiento.
comprensión acerca de tu voluntad. Te doy gracias por lo que tú nos estás mostrando y lo que nos estás diciendo aquí en tu palabra. Te pido tu ayuda y principalmente que seas tú el que hable a través de este siervo tuyo. Te lo ruego, Señor, te lo pido en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Por favor, abra la palabra de Dios en Romanos 12:1 otra vez. Y vea cómo presenta Pablo esta petición. Dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que ¿quién debe de hacerlo? Dice aquí que presentéis. Entonces, ¿quién debe de decidirlo? ¿Quién debe de tomar esta actitud? ¿Quién debe de considerarlo y decidir en su propio corazón? Yo lo quiero hacer. Dice que presentéis. ¿Quién lo va a presentar? Dios te está pidiendo que lo hagas. Dios te está mostrando que lo debes de hacer. Dios te está buscando y te está diciendo de qué manera debes de vivir. Porque esa consagración es voluntaria. Usted debe de tomar esta decisión y usted debe de decidir, Señor, ya sé que te pertenezco, ya sé que mis miembros ya no debo de utilizarlos para hacer cosas que no debo. Ya sé que hay cosas que no puedo decir ni hacer en mi vida. Ya sé que no soy mi propio dueño. Ya sé que fui comprado por precio. Y aún así, fíjese bien, aún así Dios no lo está usted obligando. Dice que usted debe de decidir hacerlo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Está hablando de un sacrificio vivo. En el pasado, en Levítico capítulo 1, 2, 3, 4, capítulo 23, capítulo 26, hay una cantidad de capítulos que la palabra de Dios nos da en el Antiguo Testamento, que nos hablan acerca de los sacrificios que debían de presentar los judíos delante de Dios. Aquí, cuando habla de que usted sea el sacrificio vivo, es diferente a cualquier sacrificio que se haya presentado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque ningún sacrificio animal fue voluntario. Yo, pecador, llego delante de mi rebaño y le digo a mi rebaño, necesito un voluntario para que sea el sacrificio por mis pecados. ¿Alguien levante la pata, por favor? ¿Ve? No es así. Es que en el Antiguo Testamento se ponía un animalito, se convivía con él, se le cuidaba, se le ponía a andar junto con él mismo, se le alimentaba, se le ayudaba a crecer, se buscaba que no tuviera ningún defecto, que se mantuviera en esa condición limpio, porque iba a ser ofrecido por mi pecado, para que ese pecado fuera cubierto delante de Dios y yo pudiera presentarme delante de Dios para ponerme a cuentas con Él. Nosotros tuvimos el sacrificio vivo y santo que es el Señor Jesucristo por nosotros, pero nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios constantemente. Yo no sé qué tan constantemente lo haga usted, pero debiera de ser constantemente. Y usted debe de ser el sacrificio vivo, es decir, usted debe determinar en su propio corazón cómo va a comenzar a vivir.
¿Voy a obedecer lo que Dios dice o voy a obedecer lo que la carne dice? ¿Usted lo sabe? O si no lo sabe, pues vamos a leerlo en Gálatas capítulo 5, por favor. Es un pasaje que pues es demasiado claro y muy importante. Aquí en Gálatas 5, versículos 16 y 17, nos dice claramente cuál es el problema. También en Santiago, por supuesto, hay varios pasajes que nos hablan del problema que existe en nuestro propio ser. ¿Por qué usted no quiere ser un sacrificio vivo? ¿O por qué usted sí desea pero no lo hace? Y entonces dice aquí en Gálatas 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué te pide la carne? Venganza, enojo, molestia, desinterés, falta de perdón, falta de, justificación de por qué estoy haciendo esto o aquello, pensando que, pues que yo tengo mis derechos, que soy una persona que vive en este mundo y que si me ofende a alguien, pues yo tengo el derecho de defenderme porque es la forma en que el mundo se maneja. Pero si yo ya cedí mis derechos a Cristo, si yo ya fui comprado por Él, si Él pagó por mí y yo soy su esclavo, ¿cuántos derechos tengo? ¿Cuántos derechos tengo? El asunto aquí es que todavía nosotros como esclavos somos renegones. Antes éramos bien renegones. Bueno, yo lo era. Quiero que lo sepa, es muy mi defecto. Pero ahora como esclavo tengo que cambiar de actitud y comenzar a sujetarme a lo que Dios me está diciendo, porque Él me compró por precio, pagó por mí, me dio libertad de la condición en la que yo me encontraba. Y entonces me enseña y dice aquí en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tienes que tener cuidado con la decisión que tomas. Una tentación es tentación y no es pecado mientras que no se deje llevar por esa tentación. Pero una vez que usted decide qué es lo que va a hacer, o vence y es una persona que está de acuerdo con Dios, o cae y es una persona que acaba de desobedecer a Dios. Son las opciones. Y Dios nos está diciendo claramente qué es lo que debemos de hacer. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, tienes que tener cuidado, ya no estás bajo la ley de la carne. La carne ya no te debe de dominar. Ahora, siendo bien honesto, y siendo usted bien honesto conmigo, ¿la carne ya no le domina? Esa es la lucha. Y esa es la petición. La petición es que no se deje dominar y que presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es una forma de entender las cosas de una manera correcta, racional. Usted puede pensarlo y entenderlo. Usted puede meditarlo en la profundidad de su propio hogar, en su propio corazón y puede decir, bueno, pues el Señor Jesucristo vino, pagó por mí, me dio todo lo que necesito, me hizo vivir la vida que ahora tengo, me dijo que ahora yo soy transformado y yo tengo que poner de mi parte. ¿Por qué estoy actuando de esa manera? Tengo que luchar contra mi carne. Una de las cosas que usted debe decidir y que usted debe de dejar a Dios es, yo Señor ya no me pertenezco, te pertenezco a ti. Dios debe de tener todo de mí, debe poseer todo de mí para su servicio. Para su servicio. Yo me presento voluntariamente como un sacrificio.
todo de mí es pasajero y desechable. Lo único bueno es lo que Dios hace en mí. Entonces, mis planes, mis metas, mis decisiones, todo lo que yo quiero llevar a cabo, lo tengo que poner en sacrificio vivo, diciéndole a Dios, Señor, mira, este es mi plan, esta es la manera de llevarlo a cabo, pero tú tienes la forma correcta de hacerlo. Imagínese usted, llevan al animalito al altar del sacrificio y les dice, hey, yo tengo otros planes. Cuando somos sacrificio vivo, se acaban los planes y comenzamos a vivir bajo los planes de Dios. Y es que a veces nosotros vemos los sacrificios del Antiguo Testamento y decimos, eran animalitos que agarraban, los llevaban, los degollaban, la sangre estaba ahí chorreando y todo eso era parte de un ritual que hacían los judíos, pero es una representación de usted y de mí diciendo, usted tiene que entender, si usted es un sacrificio vivo delante de Dios, entonces usted está para servir, para sujetarse. Aún así, los sacrificios de los animalitos tenían ciertas condiciones y ciertas formas en que se tenían que llevar a cabo. Es una situación complicada de explicar, pero cuando se investiga, hacían muchos sacrificios continuamente en el altar y la cantidad de sangre derramada era mucha. Y usted sabe, eso es gelatinoso y cuando ponían el sacrificio en el altar se movía y tenía la tendencia de resbalarse. Y entonces lo que hacían era sujetarla con unos ganchos que lamentablemente los hijos de Elí utilizaban para sacar más carne de lo que debían de tomar. Pero esos ganchos era para sujetar al animal allí, para que quedara fijo en el espacio. Y nosotros en el altar. Y nosotros también tenemos nuestros propios ganchos. ¿Cuáles son esos ganchos que debemos de tener nosotros? Bueno, esos ganchos hablan de nosotros ser realmente obedientes a Dios, sensibles a su palabra. Y reconocer, yo tengo que vivir en disciplina en mi propia vida y tengo que dejarme realmente llevar por Dios en lo que estoy haciendo. Pero hoy día la mayoría de la gente no quiere estar obligada a nada. Quieren ser libres, pero con camino directo al cielo. Quieren tomar sus propias decisiones, quieren hacer las cosas a su manera. No están realmente entendiendo ese sacrificio. Y para que ese sacrificio fuera puesto ahí, era consumido, era quemado. No había cosa que quedara allí sin quemarse. Era consumido por el fuego de Dios. Y nosotros debemos de ser consumidos por el fuego de Dios, es decir, por la santidad de Dios. Usted debe de tener esa presentación de sacrificio personal. Nadie lo puede hacer por usted. Usted debe ser esa ofrenda de amor sin obligación. Es una ofrenda que se deposita delante de Dios porque entiende que usted tiene esa necesidad de ponerse ahí. Dios trabaja con nosotros constantemente. Usted debe tener esa presentación sacrificial. ¿Le ha preguntado a Dios, Señor, qué quieres que yo haga? Cuando ora a Dios, cuando usted está pidiéndole a Dios, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por este pecado que cometí, por esta acción que llevé a cabo, por esta situación que me ha tenido
que hice mal y que sé que no he pedido perdón, que no me he puesto a cuentas, que lo que hice lo dejé ahí pendiente. Decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero creo que muchos cuando están orando a Dios se abstienen de decir lo que prefieren no tocar, pero Dios lo conoce. Y Dios trabaja con nosotros y Dios nos dice, ponte a cuentas. ¿Le ha dicho a Dios últimamente, Señor, qué quieres que yo haga y lo haré? Señor, ¿qué quieres que yo realmente lleve a cabo y lo haré? Probablemente no. ¿Usted quiere ser agradable a Dios? ¿Quiere ser agradable a Dios? Entonces tiene que presentarse como sacrificio vivo. Nada más voltéelo. Dice agradable a Dios. ¿Qué es lo agradable a Dios? Que usted sea un sacrificio vivo. Entonces la pregunta es simplemente, solamente se le da la vuelta. Y se necesita entender. Si usted realmente busca ser ese sacrificio vivo, entonces realmente va a haber una transformación en su propia vida. Porque cuando aquí está hablando de transformación en el versículo 2, todavía no me voy a meter a fondo, pero cuando ahí está hablando de transformación, está hablando de la palabra metamorfo y está hablando de una metamorfosis, está hablando del proceso que sucede, usted lo conoce bien, en una mariposa. Nace un gusano, sufre la metamorfosis y sale una mariposa. ¿Cuál es la naturaleza interna de usted? ¿Es creyente verdadero? Si es creyente verdadero, ¿cuál es la naturaleza interna que debe de salir de usted? Si es creyente verdadero, la naturaleza interna que debe salir de usted es una actitud espiritual, guiada por Dios, guiada por el Espíritu Santo. No puede salir otra cosa, o sea, de nuestra boca solamente sale lo que hay dentro de nosotros, de nuestro ser no puede salir nada que no haya dentro de nosotros, así son las cosas. Pero un creyente verdadero, un creyente genuino debe de empezar a dejar expuesto su interior y su interior debe de ser espiritual, espiritual. Otra vez, ¿cuál es su naturaleza interna si usted es salvo? Pues Dios mismo en usted. La palabra de Dios ya nos lo dijo y quiero volverlo a leer aquí en Romanos capítulo 8. Dice el versículo 5 al 7. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice la palabra de Dios. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo interno debe de salir. El problema es que parece que alguien piensa,
Bueno, es que el alma está allá adentro en algún lugar bien recóndito y lo que se expone es la carne. Y eso es un error total. Yo soy espíritu y esta carne solamente me mantiene en este mundo y Dios lo que quiere es que yo empiece a entender las cosas espirituales y que sujete a esta carne a la voluntad de Dios. Y esa es parte de la labor. Cuando está diciendo en Romanos capítulo 12 que nos presentemos en sacrificio vivo, está diciendo que nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Usted tiene una nueva naturaleza. Y si usted no se presenta como un sacrificio vivo, no saldrá la verdadera naturaleza que Dios le ha dado. ¿Cuál es la naturaleza que Dios le ha dado? La naturaleza espiritual que se sujeta a su voluntad. Eso es. ¿Usted entiende quién es usted mismo? A veces cuando estamos leyendo la palabra de Dios, pues comenzamos a pensar, oh, esto es lo que Dios quiere de mí. Oh, sí. Pero usted entiende quién es, entiende que si usted dice que es realmente hijo de Dios, entiende que tiene un compromiso con lo que está diciendo. Entiende que ese compromiso es directamente con Dios y que cada palabra que usted está mencionando, ya sea en su oración personal, ya sea en su testimonio hacia los demás, ya sea en su lectura bíblica, ya sea en su meditación personal o ya sea en cualquier circunstancia en la que se encuentre donde usted está comentando la palabra de Dios, usted está diciendo, yo no me pertenezco. Dios es el que hizo la obra por mí y entiendo que yo no soy ya yo mismo. Dios ha renovado mi ser, ha renovado mi alma, ha renovado todo lo que soy para que ahora yo piense espiritualmente. ¿Cuál es el problema? Que de repente usted deja que la carne le reaccione. ¿Qué es lo que usted presume a los demás? ¿Presume su carne o presume su espíritu? ¿Qué es lo que presume? Soy capaz de hacer esto y aquello, soy capaz de llevar aquí y allá, soy esto, tengo estas maneras de hacer. El Señor Jesucristo se negó a sí mismo, Él fue un sacrificio vivo. Él murió como sacrificio en obediencia a la voluntad del Padre. Y ahora está en el cielo como un sacrificio vivo. Y nos ayuda a comprender, yo no vine a satisfacerme a mí mismo, vine a cumplir con la voluntad de Dios y vine a servir y ayudar a los demás. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado, Él es el que nos da todas las bendiciones que necesitamos y Él es el que nos ayuda en nuestra propia debilidad. ¿Realmente usted quiere presentar su cuerpo en sacrificio vivo? Cuando usted va a decir, ahora sí, Señor, voy a entregarme a ti. Existe en esos momentos donde se prende el fuego y la gente dice, ahora sí, voy a dedicarme a ti.
momentos de emoción, pero una entrega real, profunda, sensible, donde usted diga, realmente, Señor, quiero servirte. Es una entrega paulatina, es una entrega que se va dando de poco a poco, es una entrega que estaba pensando, obviamente que viene a mi mente los próximos a casarse y pienso, ¿qué tal que se casan ya, están listos se van a su luna de miel, pero dice, no, espérame, hoy te entrego nomás este dedito y mañana me puedes tocar la mano y pasado puedes tocar mi brazo, pero tú te entregaste a mí, ¿sí? Y lo voy a ir haciendo poco a poco. ¿Eso es una entrega? ¿No se entregan los dos el uno al otro y dicen, somos el uno del otro? ¿Y por qué con Dios de repente como que comenzamos a decirle, bien Señor, hoy te entrego nomás esta partecita, este espacio? Y algún día, si tú lo permites, ya te podré entregar todo lo demás. Y cada vez están queriendo hacer ciertas pronunciaciones diciendo, pues sí, ya le estoy entregando cada día un poco más al Señor. No es que cuando usted dijo, yo realmente te quiero servir, yo quiero ser parte de ti, yo quiero entregarme de todo mi corazón y quiero servirte, no fue una realidad en su propia vida o solamente fue un mero pensamiento. ¿Cuál es la respuesta correcta a todo lo que Dios ha hecho por usted? ¿Cuál es la respuesta correcta a todo lo que Dios ha hecho por usted? Te entrego esta partecita, Señor. Te voy a dar esta otra parte. Por eso dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y lo dice claramente que es vuestro culto racional. Cada día debe de ser para usted una experiencia de adoración personal. Cada día. Y cada día usted debe de estar dispuesto y decirle, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué relación tiene usted con Dios? ¿Cuál es su manera de tratar esa relación con Dios? Es interesante lo que la misma palabra de Dios nos dice acerca de esto y la forma en que nosotros debemos de entenderlo. Vea otra vez Romanos capítulo 8, por favor, pero el versículo 1. Romanos 8:1. Ahora pues, dice Dios, no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero vea, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está el trabajo que Dios nos está ayudando a comprender. Usted sabe que realmente le pertenece a Dios y usted entiende realmente cómo vive y usted sabe cuáles son sus partes que le ha restringido a Dios, donde usted dice, no, ahorita yo no puedo. Esta parte yo no la puedo hacer. Es que si yo hago esto, voy a tener otros problemas. ¿A quién se debe usted? ¿A Dios o a la gente que está a su alrededor? ¿A quién se debe usted? Como creyente.
No puedo preguntarle a aquellos que no lo son. El sacrificio nuestro delante de Dios debe sobrepasar el de los animales. Un cristiano tiene una relación con Dios personal. Y al tener esa relación personal con Dios, está buscando entender lo que Dios quiere y servirle. Dios no le está pidiendo que usted sea un sacrificio muerto, que tenga que morir. Le está pidiendo que sea usted un sacrificio vivo, que tenga que vivir bajo su dirección. Se requiere que usted empiece a sacrificar cosas que usted sabe que están siendo opuestas a lo que Dios quiere. Aquí no se trata de matar, sino de vivir en una dedicación de servicio a Dios. Es muy distinto. Es otra la situación diferente. Usted debe presentar su cuerpo en acuerdo con los propósitos de Dios. Darle a Dios lo que merece. Y usted sabe que no le damos a Dios lo que merece, porque obviamente nos falta mucho por hacer. Sin embargo, dar lo mejor de nosotros, diciéndole a Dios, Señor, esto es lo que te presento para gloria y honra tuya, y sabiendo que lo que quiero hacer es darte a ti mi alabanza con mi vida. Aquí usted viene y dice, ya le di a Dios hoy mi alabanza. Cantamos unos himnos que me gustaron porque son de darle la gloria a Dios. En los dos himnos que tocamos se habló acerca de darle mi vida a Dios. Los dos himnos. ¿Qué tanto de eso usted lo cantó diciendo, esto es una identidad mía hacia Dios? ¿Qué tanto? Porque la verdadera alabanza de sacrificio a la que Dios quiere que nosotros nos dediquemos, no solamente el domingo, sino toda la semana, es a obedecerlo, a servirle, a sujetarnos, a entender su voluntad y sus propósitos. Y que cada uno de nosotros realmente entienda lo que debemos de hacer. Dios ha circuncidado nuestro corazón, lo ha vuelto de carne para que seamos sensibles a su palabra y a su voluntad. Pero si tenemos un corazón duro y no queremos entender todo eso, entonces vamos a tener muchos problemas, muchos conflictos. El sacrificio de animales era algo precioso porque era una vida y se la estaban ofreciendo a Dios. Pero nosotros, como sacrificio vivo, somos muchísimo más que lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Es un culto racional. Y él habla de presentar todo lo que somos, llevar a cabo una obra espiritual, vidas dedicadas al servicio a Dios. Ahora, ¿esto es racional para usted o no es racional? Dios le ha dado todo lo que usted tiene, lo que usted es, le ha permitido vivir y le ha mostrado el camino hacia Él, le ha dicho cómo llegar delante de Él. ¿Qué merece eso de parte suya? ¿Qué es lo que merece de parte de usted que usted piense al respecto? ¿Es racional que usted le diga al Señor, esto no lo voy a hacer, Dios, porque yo aquí mi cuerpo gana y yo estoy en un problema ahorita y tú no estás presente?
¿Es racional eso? ¿O es racional decirle a Dios, Señor, yo sé que tú estás encargado de todo esto, yo sé que tú tienes el control de todas las cosas, yo sé que tú lo vas a llevar a cabo y lo que tengo que hacer es obedecerte? Ahora, si eso no es racional para usted, entonces usted no está racionalizando espiritualmente. Probablemente está llevando está razonando de forma carnal, pero no espiritual. Porque la forma carnal de reaccionar es simplemente me hacen, hago, me molestan, molesto, me dicen, me desquito, busco la manera de no quedarme con ese agravio y voy a ver la manera de que esto salga de alguna manera. Pero si yo vivo de una forma espiritual, lo que estoy buscando es someterme a Dios y ponerme a cuentas y resolver cualquier circunstancia que yo haya dejado a medias. Ustedes lo saben perfectamente, allá en Mateo lo dice con toda claridad en el capítulo 18. Si tienes algún problema contra alguien, ve y habla con esa persona directamente, ponte a cuenta, resuelve el problema, no lo dejes pasar por alto. Y allá en el capítulo 5, si usted viene al templo y le trae al Señor su ofrenda y le dice al Señor, Señor, aquí está mi ofrenda, yo quiero estar bien delante de ti. En ese momento Dios le dice, acuérdate, tienes un problema con fulanito. ¿Qué tiene que hacer? Dice, deja tu ofrenda y ve y ponte de acuerdo con tu hermano, resuelve esa situación. ¿Qué es más importante para Dios, su dinero o su corazón? ¿Usted cree que a Dios le hace falta su dinero? Para nada, Él se lo está dando a usted, se lo puede quitar. Y Él puede tomarlo de cualquier parte si Él quiere. Pero ¿qué es lo más importante entonces? Que usted tome la decisión de ser un sacrificio vivo. Resuelva lo que está mal en su propia vida. Termine con eso. La transformación que Dios quiere que ocurra en el centro de su ser es conforme a su voluntad y propósito, no conforme a lo que usted piense. Hay que trabajar en eso en nuestra propia vida. ¿Quién tiene que presentar entonces su cuerpo en sacrificio vivo? Usted y yo. Yo no lo puedo presentar por usted y usted no puede presentar por mí lo que yo tengo que hacer. ¿Qué tal que yo le digo a usted, oye, fulanito, ¿puedes ir a pedirle perdón por mí a Perenganito? Sí, ¿cómo no? A mí ni me agraviaron, ¿no? Voy y le pido perdón por usted, pastor. Pero así no es como Dios maneja las cosas. Esto habla de humildad, habla de humillación, habla de sensibilidad, habla de reconocer, habla de entender, habla de que usted reconozca en dónde las cosas están mal y que las termine. Es su decisión, pero es una necesidad. Dios quiere que usted comience a trabajar en su propia vida para entender esto es lo que debe de hacer. No es algo que Dios te va a obligar a hacer, pero es algo que no te va a dejar de decir. Y te lo va a decir aquí en Romanos o te lo va a decir allá en Tesalonicenses o te lo va a decir allá en Santiago o te lo va a decir en diferentes partes, porque Dios no se va a cansar de decirte en dónde está el problema. Dios lo conoce. Dios nos hizo. Él es el que hizo este diseño y sabe que la contaminación del pecado perturbó y lamentablemente contaminó su creación.
Y ahora esa creación está tan contaminada que no le quiere hacer caso a Dios y comienza a racionalizar sus propios pensamientos diciendo, si yo hago esto, Señor, luego voy a tener problemas. ¿Quién te lo dijo? Pues yo lo pensé, soy bien sabio. ¿Más que Dios? Bueno, no, no tanto, pero también le pienso. ¿Y cómo piensas? ¿Carnal o espiritualmente? ¿Cómo resuelves? ¿Carnal o espiritualmente? Ahí están las luchas. Y Dios quiere que usted y yo seamos un sacrificio vivo. Nos lo está diciendo. Ya nos presentó de diferentes maneras, o lo hemos visto de 3 diferentes maneras. Y es importante entenderlo. Somos responsables delante de Dios por lo que decidimos, si no lo hacemos bajo su dirección. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, gracias por ayudarnos a comprender nuestra posición delante de ti. Y te ruego, Padre, que tú dirijas nuestros pensamientos, que tú nos ayudes a entender tu